Hay un solo Dios, dice la Biblia, y es el Dios de los cielos, el Padre Celestial, y es el que debe habitar en nuestro corazón, ¿sí? Y Jesús acá está diciendo, no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Hay mucha gente que cree en Dios, que conocen la vida de Jesús, la historia, los milagros, las cosas que él hizo. Hay muchas religiones que enseñan de Jesús y enseñan buenas cosas. Hay mucha gente que es buena y ayuda a los demás, que trabaja a favor del prójimo, ¿sí? Pero eso no es lo que va a salvar tu vida. Lo que va a salvar tu vida es que puedas conocer al Dios verdadero y que Él te conozca a ti, ¿sí? Eso va a ser lo que va a salvar tu vida. Que puedas ser un verdadero discípulo de Jesús. Y hoy quiero hablarte de 4 características de los discípulos de Jesús, de los que aman a Jesús, de los que siguen al Señor, ¿sí? Y este mensaje lo vamos a completar el miércoles que viene. Hoy te voy a hablar de 4, el miércoles te voy a hablar de otras características. Y sería bueno que puedas tomar nota y puedas revisar, porque la palabra dice que la palabra es como un espejo donde nos miramos, ¿no? Y la palabra nos enseña y nos hace ver dónde estamos nosotros, para que podamos aprender y podamos corregirnos y podamos parecernos cada día más a Jesús. Y lo primero que hace un discípulo, alguien que tiene a Dios en su corazón, es tener su mirada en el Señor, su mirada en Jesús. Dice en el libro de Hebreos capítulo 12, versículo 2, dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿En quién tenemos que tener nuestros ojos? ¿A quién tenemos que mirar? Tenemos que mirar a Jesús, ¿sí? No tenemos que tener nuestra mirada en las cosas terrenales, en las cosas que nos puede ofrecer este mundo, o en las tradiciones, o en las costumbres. Hay mucha gente que se apoya en las tradiciones, en las costumbres, en dichos, en fábulas, ¿sí? O en lo que está de moda, o aún mismo dentro de la iglesia, del pueblo cristiano, hay muchos que se apoyan en un don, o en un ministerio, o en el pastor. Pero nada de esto te va a salvar. Lo que te va a salvar, lo que va a hacer que tu vida vaya al cielo y pases a una vida eterna, es que puedas conocer a Jesús, ¿sí? Y que Él te conozca a ti, que puedas obedecerle. Fíjense lo que dice en el Evangelio de Juan. Para los que anoten Juan 17, versículo 3. Dice así, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Qué tremenda esta palabra, ¿no? Que dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, ¿sí? Y al único Dios verdadero. O sea, la vida eterna está en Dios. Y la única forma de entrar a la vida eterna, a los cielos, es a través de Jesucristo. Él es el único, Él es la puerta, Él es el camino, Él es el buen pastor. No hay otra forma. La única forma es conociendo a Jesús y que Él nos conozca a nosotros. Lo segundo que hace un discípulo, lo segundo que hace alguien que ama al Señor, ¿sí? Es obedecer a Dios. Dice, no todo aquel que me dice Señor, Señor, Él entrará en el reino de los cielos, sino el que hace
la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Dios espera de sus hijos obediencia. Pero esta obediencia no es una obediencia por temor. Hay una gran diferencia entre obedecer a Dios y tratar de portarse bien y hacer las cosas bien por temor. Y otra cosa es obedecer por amor. La religión nos enseña un montón de reglas y métodos, y que si no cumplimos una cosa parece que viene el castigo de Dios. Pero sin embargo, la obediencia a Dios debe ser por amor. Si Dios está en tu corazón, si has recibido a Dios, si has recibido el amor de Dios, lo natural es que quieras obedecerlo por amor, ¿sí? Y no por miedo o temor a un castigo o al infierno. Dios no amenaza. Yo me acuerdo que muchas veces se ha perdido eso, pero yo me acuerdo que antes de chico nos decían, Dios te va a castigar y Dios te va a hacer esto y esto es un castigo de Dios. Y no es así, ¿sí? Y Jesús, cuando estuvo acá en la tierra, tuvo muchos problemas con los religiosos. Los religiosos de la época le metían un montón de reglas y tradiciones y un montón de cosas al hombre, un montón de cargas que ni ellos mismos podían llevar. En una de las oportunidades, Jesús había entrado en una casa a comer, a cenar, y mucha gente se acercó a él y comían con Jesús. Dice, aconteció que él, estando sentado a la mesa de la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Jesús no los rechazó. Jesús no rechazó a los pecadores ni a los publicanos, sino al contrario, él permitía que compartieran la mesa con él. A Jesús le agradaba que la gente se acercara a él. Y a Jesús le sigue agradando que vos te acerques a él. ¿Sí? Dice, el versículo 11 dice, cuando vieron esto los fariseos eran los religiosos, ¿sí? Dice, dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús le dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Qué maravillosas palabras del Señor. Jesús estaba ahí en la mesa y se acercaban los hombres y las mujeres, pecadores, hombres comunes, publicanos. Los publicanos en esa época eran muy mal vistos por los judíos porque cobraban los impuestos y bueno, había todo un problema ahí con los publicanos. Pero sin embargo Jesús no los rechazaba, sino que Jesús compartía la mesa con ellos. Jesús los amaba y les enseñaba con amor. Y les enseñaba del amor de Dios, de la misericordia de Dios. Y le dice a los fariseos, que si ustedes están sanos, ustedes no tienen necesidad del médico. Yo he venido a buscar, a llamar al hombre, al pecador, al arrepentimiento. Y Jesús es muy claro en el mensaje. Él vino a este mundo a reconciliar al hombre con Dios, a darle la oportunidad al hombre de que se arrepienta y se vuelva a Dios. Este acto es por amor. Jesús vino porque te ama. Jesús no vino porque yo o vos le podíamos dar algo. ¿Qué le podemos ofrecer nosotros a Dios? Lo único que tenés vos para ofrecerle a Dios y lo que tengo yo es nuestro corazón, para que Él pueda habitar en él y lo pueda llenar de su amor, de su gracia, de su misericordia. Y Jesús le dice a los religiosos, aprendan, quiero misericordia y no sacrificio. ¿Sí?
Entonces, cuando tenemos a Dios en nuestro corazón, cuando lo miramos a Él, le obedecemos por amor y no por temor. Lo obedecemos porque lo amamos, lo obedecemos porque es lo que queremos agradarle a Él. Por eso Dios espera de ti y de mí obediencia, pero una obediencia no por temor, sino por amor, porque queremos agradarle a Él. Lo tercero que hace un discípulo, si alguien que sigue a Jesús, alguien que quiere la vida eterna, es tener comunión con el Señor, tener comunión con Dios. Dice la palabra que estábamos leyendo al principio, dice, entonces le declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Qué feo va a ser para muchos que llegue ese momento de estar delante de Dios y que Dios le diga, no te conozco. Y digan, pero Señor, si yo iba a la iglesia, ¿te acordás que iba a la iglesia? Señor, ¿te acordás que yo ayudé una vez a un hombre? Pero Señor, ¿te acordás que yo hice un montón de cosas? Señor, ¿te acordás que echamos demonio y oramos? Y Jesús, la respuesta va a ser, apartado de mí, no te conozco. Porque no es por obra, hermanos. Querido amigo, no es por obra. Es por fe, es por fe. La salvación es por fe, ¿sí? Qué feo será que muchos que hoy se justifican diciendo, no, ¿para qué voy a ir a la iglesia? No, eso es para otros, o no tengo tiempo para Dios. Pero un día van a estar delante de Dios, ¿sí? Y qué feo hacer esas palabras. No te conozco. Ahora, ¿cómo hacemos para conocer al Señor? Y lo mismo que con una persona. ¿Cómo haces si vos querés conocer a alguien? Ponele, querés conocer más a un compañero de trabajo o alguien que te relacionás por alguna forma, de algún modo. Lo conoces hablando con él. Cuando hablas con una persona y vas pasando tiempo con esa persona, empezás a saber lo que piensa, lo que siente, empezás a conocer cuáles son sus sueños, empezás a conocer cuáles son sus gustos, porque vas pasando el tiempo y la vas conociendo a esa persona y vas teniendo un diálogo, una comunión. De la misma forma pasa con el Señor. Si querés conocer al Señor y querés que el Señor te conozca, debes pasar tiempo con el Señor. Debes leer la palabra. Cuando leas la palabra, vas a empezar a conocer lo que Jesús dice, lo que Jesús ama, lo que el Padre espera, lo que el Padre desea. Vas a conocer los deseos del corazón del Padre. Vas a conocerlo a través de la palabra de Dios, a través de la Biblia, a través de orar. El Padre dijo que el que lo busca lo va a encontrar. Si vos buscas a Dios, te vas a encontrar con Dios. Si vos llamás, se te va a abrir la puerta, porque estas son promesas de Dios, ¿sí? Entonces, para que el Señor te conozca y vos puedas conocer al verdadero Dios, al Dios de la vida, al dador de la vida, al Dios eterno, al Dios soberano, al Dios todopoderoso, debes disponer tu corazón a pasar tiempo con el Señor. Pero ese tiempo no es un tiempo religioso, un tiempo de decir, tengo que orar, cierto que el pastor me dijo que tengo que orar, y vas ahí, te pido, Señor, esto, y no, es compartir, es tener comunión, es tener un diálogo, es abrir nuestro corazón delante del Señor, poder derramar tu corazón delante de Él. Sí, pedirle a Él, Señor, quiero conocerte más, Señor, quiero entender tu palabra, y en esa comunión
vamos creciendo en el conocimiento del Señor. Fíjate lo que dice el Señor Jesús, dice estas palabras. Si estás anotando, anotá Juan 10:27. Juan 10:27 dice así: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Fíjate que en esta pequeña frase, cuánta verdad que hay, ¿no? Él dice mis ovejas. Ya es algo personal que está hablando el Señor. Él no dice las ovejas, no, mis ovejas. Cuando nosotros nos rendimos delante de Él, ya no solamente lo conocemos, sino que somos sus ovejas. Él dice mis ovejas oyen mi voz. Y qué lindo es esto, ¿no? Y cómo uno puede decir, ¿cómo puede ser que yo pueda oír al Señor? Empecé a tener comunión con Él. Empecé a tener una intimidad con Él y con la palabra de Dios. Y vas a ver cómo Dios muchas veces te habla a través de su palabra. Vas a ver cómo muchas veces el Señor te enseña. Vas a ver cómo el Señor muchas veces te corrige. Vas a ver cómo muchas veces el Señor te anima. ¿Sí? Y lo tercero dice, yo las conozco. El Señor conoce sus ovejas. El Señor conoce los que lo miran a Él, los que lo siguen a Él, los que lo buscan a Él. Dice, y me siguen. Qué bueno es esto, ¿no? Él es el Señor, Él es el pastor, Él es mi pastor, Él es tu pastor, ¿sí? Y lo cuarto que quiero compartirte hoy de un discípulo, de alguien que sigue al Señor. ¿Quién es un discípulo? Un discípulo es alguien que sigue a su maestro, es alguien que mira a su maestro, que observa a su maestro, ¿sí? Que aprende de su maestro, que obedece a su maestro, ¿sí? Y lo cuarto que quiero compartirte en este día es que un discípulo es un adorador. Dice en Juan 4:23, mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, escuche, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios busca a esos adoradores. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué hermoso saber que Dios busca esos adoradores! Esos corazones que le adoran, que lo aman, que lo exaltan, ¿sí? ¡Qué precioso es eso! Poder adorar al Dios creador, al Dios que de los cielos. Quiero decirte algo, si vos sos de los que querés ir al cielo, a vivir una vida eterna con el Padre, quiero decirte que te prepares, porque en el cielo vamos a ser miles y miles de adoradores, y vamos a adorar al Padre junto con todo el ejército de los cielos. Vamos a adorar por la eternidad a nuestro Dios, y vamos a adorarle y a cantarle y a agradecerle todo. Así que empezá acá en la tierra, ¿sí? Ahora, la adoración no está limitada a un lugar. Eso hace la religión. Bueno, se adora y se canta unas canciones en la iglesia. No, eso es falso. Un adorador no está limitado a un templo, a una iglesia. Un adorador adora a Dios en todo lugar. La adoración tampoco está limitada a un tiempo, a que, en el día del culto, ahí cantamos 3 canciones y ese es el momento. No. Un adorador, ni el adorador ni la adoración está sujeto a un tiempo, ni tampoco está sujeto a una circunstancia. Un adorador no adora a Dios
porque hoy lo adoro a Dios porque me fue bien. Hoy adoro a Dios porque, sí, porque Dios me contestó en lo que le pedí. Hoy adoro a Dios porque me fue bien. No. Un adorador adora a Dios por lo que es Dios, por lo que ha hecho en mí, en nuestro corazón. ¿Sí? La adoración no tiene nada que ver con lo externo, a un lugar o a un espacio o a un tiempo o a una circunstancia. La adoración es por la condición de mi corazón, que Dios está en nuestro corazón y hay gozo en nuestro corazón y hay alegría y hay vida porque el Señor está con nosotros, porque Él te ama, porque Él ha dado su vida por nosotros, porque hay perdón de pecado, Señor, y hay salvación y en Dios tenemos todo. Así que le adoramos a Dios por lo que Él es. Así que estas 4 cosas quiero dejarte en este día, ¿sí? De un verdadero adorador, ¿sí? De un verdadero discípulo. Te repito, si no anotaste, para que anotes. Lo primero, que tus ojos tienen que estar siempre en el Señor, ¿sí? Tu mirada tiene que estar en Él. Como, ¿sí? Él es el centro de nuestra vida. Lo segundo, debemos obedecer a Dios. Debemos obedecerlo y obedecerlo por amor. No por obligación, no porque si no me castiga, no. La obediencia es por amor, porque lo amamos, porque queremos agradarle, porque queremos provocar una sonrisa en su rostro, porque queremos que cuando Él nos vea, Él pueda decir: he aquí mi hijo amado, mi hija amada, en quien tengo complacencia, sí, en quien se alegra mi corazón, que el corazón de Dios se alegre en nuestra obediencia. Lo tercero, tener comunión con Él, conocerlo a Él. Lo vas a conocer a través de la palabra de Dios, a través de la Biblia y a través de tener comunión con Él, ¿sí? Y lo cuarto, ser un adorador. Ser alguien que adora a Dios, no por lo que Él me da, sino por lo que Él es. Él es Dios, Él es mi Padre, Él es mi Señor, Él es mi Salvador. Él es todo para mí. Amén. Así que, ¿qué te parece si oramos? Y vamos a orar por esto, vamos a pedirle a Dios que corrija nuestros pasos. Tal vez en alguno de estos puntos te identificaste y dijiste: uy, no estoy leyendo la Biblia, o no estoy orando, o no estoy adorando a Dios, o tal vez no estabas haciendo nada, o tal vez estabas haciendo todo esto. Pero yo quiero animarte en este día a que enfoques tu corazón en Dios, que permitas que Dios sea tu Señor, el Rey, el centro de tu corazón, que ya saque la vista de las cosas del mundo y puedas poner tus ojos, tu mirada en el Señor. ¿Sí? Así que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Dios mío. Gracias porque tú nos amas. Gracias, Padre Santo, porque tú quieres lo mejor para nosotros. Gracias, Señor, porque tú has venido a este mundo para salvarnos. Tú has venido a este mundo para reconciliarnos con el Padre. Tú has venido a este mundo, Señor, a sanar nuestras heridas, a libertarnos de toda opresión, de todo dolor. Señor, nosotros muchas veces nos equivocamos, pero sabemos que si nos arrepentimos, en ti hay perdón. Y en esta hora, Dios mío, yo quiero pedirte perdón si tú no has sido el centro de nuestro corazón. Señor, si no te hemos obedecido. Señor, si no te hemos buscado. Señor, si no hemos leído tu palabra. Señor, si no hemos adorado. Señor, perdónanos. Perdónanos, Señor. Pero hoy, Señor, queremos que tú seas el centro de nuestro corazón.
Señor, queremos obedecerte por amor. Señor, queremos decirte en esta hora que te amamos con todo nuestro ser, que tú eres nuestro Señor y nuestro Salvador, que no hay nadie como tú. Señor, en el nombre de Jesús, te pedimos perdón si hemos sido religiosos. Te pedimos perdón si muchas veces, Señor, nos hemos acostumbrado a las tradiciones, a las costumbres, Señor, y hacíamos las cosas, Señor, como una rutina. Señor, perdónanos. Perdónanos si veníamos a la iglesia o te buscábamos como una rutina, como algo ya, como una costumbre. Señor, perdónanos, perdónanos. Y te pido, Señor, que, Señor, el fuego de tu Espíritu arda en nuestros corazones, Señor, y que todo lo que hagamos, lo hagamos con pasión, lo hagamos con amor, lo hagamos con misericordia. Señor, en el nombre de Jesús, en esta hora renunciamos a todo espíritu religioso, renunciamos a todo lo que quiera venir, Señor, estar y querer hacer las cosas, Señor, por una costumbre, sino, Padre, que te busquemos a ti cada día sabiendo, Señor, lo que dice tu palabra, que el que te busca te halla. Señor, te vamos a buscar con todo nuestro corazón, te vamos a adorar, te vamos a obedecer, Señor. Padre, yo te pido que tú estés bendiciendo cada familia, estés bendiciendo cada hogar, estés bendiciendo cada hermano, cada amigo, cada familiar que se conecta, Padre. Señor, y que en esta hora, Dios, tú los abraces con tu amor. Señor, mira sus vidas, mira sus corazones y derrama de tu amor, derrama de tu gracia sobre ellos, Padre. Señor, te lo pido todo en el precioso nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén y amén. Que Dios te bendiga mucho.